conocemos el teorema de Pitágoras. Nos lo enseñaron en el colegio como parte esencial y fundamental de la geometría. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que el hombre al que se le atribuye obligaba a sus discípulos a guardar 5 años de silencio, enseñaba que comer habas era igual a comerse la cabeza de tus padres y que algunos aseguraban haberlo visto con un muslo de oro macizo? Bienvenidos a la verdadera y oscura historia del pitagorismo, un relato de tiranía, sectas secretas, magia simpática y el nacimiento simultáneo de la religión y la ciencia en Occidente. Bien, Jámblico nos dice que Pitágoras obligaba en efecto a sus aspirantes a ser miembros de su comunidad, de su secta, de su sectarismo y de ese oscuro mundo en el cual el conocimiento casi no salía, sino que se fundaba y se fundamentaba en ellos, en ese círculo del pitagorismo, a guardar 5 años de silencio como parte, digamos, de su noviciado. Pitágoras fue, por supuesto, un maestro, un gran filósofo, pero también fue un gran religioso, también tuvo su participación en hechos políticos y eso incluso, lo místico, lo religioso y lo político están a veces un poco más arriba, depende de cómo se mire, de aquello que es lo filosófico. Y fundó una comunidad organizada de hombres que empeñaba en mantener su doctrina de un modo práctico. Por el momento vamos a limitarnos a indicar algunas consecuencias inevitables de este hecho. Comprender a Pitágoras es adentrarse en lo que los expertos llaman un pozo sin fondo de investigación. ¿Por qué? Porque el propio Pitágoras no dejó escritos y los testimonios contemporáneos son escasísimos. De hecho, siglos después, Aristóteles era tan escéptico que rara vez hablaba de Pitágoras directamente, prefiriendo usar la frase los filósofos de Italia, que son llamados los pitagóricos. Por ejemplo, Aristóteles nos ofrece en sus obras conservadas una gran cantidad de aclaraciones y críticas sobre la filosofía pitagórica, aunque no siempre fáciles de comprender. Le gustaba referirse a la escuela como los que eran llamados pitagóricos, queriendo indicar indudablemente que carecía de sentido crítico suponer que todas sus doctrinas se remontan al mismo Pitágoras, pero también los llama los italianos y a su filosofía la italiana. En el De Caello les aplica el título completo de los filósofos de Italia que son llamados pitagóricos. También hablaba de algunos pitagóricos como manteniendo una cierta creencia en algunas divisiones en el seno de la escuela, de las cuales se habla en la tradición posterior, y quizá una sensación de vaguedad e incertidumbre que existía ya en su propia mente. De este tema particular sobre el pozo sin fondo, es que tenemos un Pitágoras que es múltiple, un Pitágoras que es mito, que es filósofo, que es ciencia, que es inicio de filosofía y que es una multiplicidad también como su pensamiento. En esta secta pitagórica, el nombre del fundador se guardaba como una veneración sobrehumana. Sus seguidores practicaban la falsificación piadosa, atribuían cualquier descubrimiento matemático o filosófico al maestro por puro respeto religioso, bajo un velo de misterio y juramentos del silencio absoluto, o aquellos secretos impronunciables, obligando a los novicios a guardar silencio durante 5 años enteros. Las leyendas sin duda alguna no tardaron en surgir. Se decía que podía estar en dos lugares al mismo tiempo o que había sido el maestro del dios tracio Salmosis. Esto lo dice Heródoto. Cuenta cómo se le relacionaba con la figura tracia de Salmosis mediante una historia según la cual Salmosis había sido su esclavo y su discípulo. Para entender la secta de los pitagóricos y en especial a Pitágoras hay que entender un tema fundamental que es el exilio. Pitágoras nació en la isla de Samos alrededor del 570 a.C., hijo de un grabador de piedras preciosas, pero huyó de su isla natal cuando cumplió unos 40 años. La razón, el ascenso del tirano Polícrates, bajo cuyo gobierno Samos alcanzó un progreso técnico enorme, pero también una atmósfera de lujo, disipación y falta de escrúpulos que asqueó al ascético Pitágoras. Sobre ese tema, su padre era un tallista grabador de piedras preciosas y según la costumbre normal entre los griegos, habría sido adiestrado en el oficio de su padre. Por eso se dice que Pitágoras aprendió este oficio, no solo se dedicó, digamos, al arte de la filosofía. Luego de este exilio por este tema tiránico, huyó a Crotona, en la Magna Grecia, eso es sur de Italia, y allí no solo fundó una escuela, sino que tomó el poder. Sus seguidores formaron camarillas políticas exclusivas, lo que le llaman hateirirai, que lograron instaurar una especie de aristocracia moral
convirtiéndose en los gobernantes en la sombra de Crotona y otras ciudades. Entonces, su impacto político fue, no obstante, una consecuencia secundaria de su doctrina. Incluso algunos historiadores asocian a Pitágoras con la invención de las primeras monedas de Crotona, dada su inteligencia mercantil. Cito, una posibilidad que no hay que pasar por alto es que Pitágoras pudo haber introducido y proyectado la única acuñación incusa, que fue la moneda más primitiva de Crotona y las ciudades cercanas del sur de Italia, bajo su influjo. Pero el poder absoluto corrompe, o al menos atrae enemigos. Las masas se cansaron de esta élite esotérica que creía tener el monopolio de la verdad, de la única razón, liderados por un rico resentido llamado Silon, a quien Pitágoras había rechazado en su escuela, y un líder popular llamado Ninón. El pueblo entonces se levantó, hubo revueltas violentas, matanzas y las casas de reunión pitagóricas fueron quemadas. Cito, la rebelión de Silón, que debió tener lugar alrededor de finales del siglo VI o principios del siglo V, parece ser que ocasionó tan solo un contratiempo meramente temporal a las actividades pitagóricas, y su influjo llegó a extenderse incluso durante los 40 o 50 años siguientes. Pero fue un periodo turbulento de inquietud creciente que llevó a un segundo estallido antipitagórico más fuerte a mediados del siglo V, durante el cual se dice que la casa de Milón en Crotona, donde estaban reunidos, fue totalmente arrasada por el fuego, y según Polibio, el movimiento revolucionario se extendió a través de toda la Magna Grecia. Se destruyeron las casas de reunión pitagórica, perecieron los hombres importantes de la ciudad, y toda la región se convirtió en un tumulto. Esta catástrofe, este lamentable hecho, que Minar data alrededor más o menos del 454, originó la primera emigración de los pitagóricos a la península griega y condujo al establecimiento de centros pitagóricos en Fliunte y Tebas. Ahí entre los refugiados más jóvenes de los pitagóricos aparece una figura como la isla de Aristoceno. Pitágoras mismo entonces fue desterrado y se cuenta que murió de hambre, refugiado en un templo en Metaponto. Y cito nuevamente, en la conspiración de Silon, un número de pitagóricos importantes fue acorralado y asesinado. Los detalles sobre este hecho varían enormemente según las fuentes, y parece haber sido la señal que encendió la mecha de que la actividad antipitagórica también en otras ciudades, lo cual hizo difícil que Pitágoras, desterrado de Crotona, hallase un lugar de reposo cercano. Como suele acontecer, los hechos y la leyenda se mezclan en la historia de su destino. Aristóteles conserva la versión de que abandonó Crotona antes del ataque, pero puesto que el objeto de esta historia es demostrar su capacidad de profecía, esto parece pertenecer, digamos, más a un tema de leyenda, del mito. Según las exposiciones más dignas de crédito, llegó finalmente a Metaponto, en donde murió Pitágoras. Sobre su muerte, como es natural, hay un número de historias más o menos románticas, pero la más probable parece ser la de Dicearco, que dice, o según la cual se vio obligado a refugiarse en un templo de las musas, donde murió completamente de hambre. Ahora bien, hablemos un poco sobre la magia simpática y la cusmata. Digamos, lejos de la geometría pulcra, el pitagorismo primitivo estaba plagado de magia y tabúes, conocidos como acusmata o símbola. Eran reglas estrictas como no remover el fuego con un cuchillo, borrar la marca de las ollas de la ceniza o escupir sobre los recortes de tus uñas. Por ejemplo, imagina, para hacer un ejemplo un poco coloquial, si un brujo, un mago, algún hechicero tiene tus uñas, tiene poder sobre ti. Borrar la marca de tu cuerpo en la cama o de la olla en la ceniza, o borrar tu rastro para que los espíritus no hagan daño, es defenderte de esa malignidad. Esto es puro pensamiento trivial incrustado en el corazón de la filosofía. Quizás el tabú más famoso y estrafalario era la prohibición de comer habas. Aristóteles documentó las múltiples razones. Decían que se parecían a los testículos, que estaban huecas y conectadas con las puertas del Hades, y que provenían de la misma materia primigenia putrefacta que del hombre. Comer habas era literalmente un acto de canibalismo familiar, un pecado terrible. Cito: una prohibición pitagórica famosa y muy comentada era la de comer habas, y de la misma se han dado muchas y múltiples interpretaciones, algunas de las cuales pueden parecer a primera vista, como comentamos, oscuras. Las habas se parecían a los testículos o se comparaban con las puertas del Hades o con el universo. Todas estas explicaciones están recogidas o las recoge Aristóteles. Sus tallos eran completamente huecos y sin nudillos. Porfirio relacionó este hecho con el regreso de las almas debajo de la tierra.
tenían una naturaleza como el viento la contenían las almas de los muertos. Cuando en el caos creador, que aquí está la relación entre las habas y nosotros los seres humanos, al principio del mundo, la vida surgió del limbo primitivo. Las habas y los seres humanos se originaron de la misma clase de materia primigenia. Aquí lo que tenemos en esta fracción de video, en este escenario, es cómo esa magia, ese tema acusmata y símbolo en los pitagóricos también representa de cierta manera un inicio, un prepaso del mitos al logo, una creencia de que las cosas y de que en las cosas hay cierto misticismo, cierta relación que no es estrictamente un pensar acerca de la filosofía, sino un dejarse llevar también por un mundo de la superstición. Retengamos por un momento lo de las habas, esa forma de ser de cierta manera vegetariano, del consumo de ese insumo que venía de esa lima primitiva en donde todos compartimos algo. ¿Por qué? Porque los pitagóricos eran de cierta forma personas vegetarianas que tenían un rechazo, una fobia a la carne. ¿Por qué? Porque este aparente canibalismo nos lleva a la doctrina central de Pitágoras. El alma es inmortal y transmigra cíclicamente a otras especies de seres vivos. Porfirio escribe lo siguiente y cito sobre Pitágoras. Lo que dijo a sus discípulos ningún hombre puede decirlo con seguridad. Recordemos que es una secta muy cerrada, puesto que mantenían, como afirma Porfirio, un silencio tan excepcional. Sin embargo, los hechos siguientes, que se volvieron de cierta forma populares, en particular se convirtieron en universalmente conocidos. Primero, que sostuvo que el alma es inmortal. Segundo, que migra a otras especies de seres vivos. Y tercero, que los acontecimientos pasados se repiten ellos mismos en un proceso cíclico y nada es nuevo en un sentido absoluto. Por esto, Pitágoras era estrictamente vegetariano. Creía que comer carne era devorar a tus propios parientes y tenía prohibido a sus seguidores comer carne, que su razón era el parentesco, nuevamente en la vida en su totalidad, y que como resultado de ello, los pitagóricos fueron vegetarianos durante toda su vida. El poeta Genófanes se burló de él contando que un día Pitágoras detuvo a un hombre que golpeaba a un perro gritándole: «Detente, es el alma de un amigo, reconozco su voz». Y cito: Genófanes de Colofón tiene que haber nacido muy pocos años después de Pitágoras, aunque probablemente le sobrevivió en muchos. Abandonó su Jonia natal de muchacho y transcurrió el resto de su vida como un desterrado, en su mayor parte en Sicilia e Italia. El tono de sus poemas es altamente satírico al referirse a los demás. Diógenes de Laercio cita 4 de sus líneas elegíacas como si hubiesen sido escritas sobre Pitágoras, en las que ridiculiza la doctrina de la transmigración de las almas, aduciendo la historia de que, como éste vio a un hombre golpeando a un perro y exclamó: «Detente, no lo golpees, es el alma de un amigo, reconozco su voz». Esta tensión entre la religión extrema por un lado y la matemática abstracta fracturó la escuela pitagórica. Surgieron dos bandos: los acusmatici, devotos religiosos que seguían los dogmas sin cuestionar nada, y los matemáticos, técnicamente el ala de la ciencia que desarrollaba los descubrimientos profundos. Los acusmatici ni siquiera reconocían a los matemáticos como verdaderos pitagóricos, acusándolos de ser seguidores de un rebelde llamado Hipaso. A forma de conclusión sobre este tema de los pitagóricos, de los cuales hemos hablado de varias cositas de aquí por allá, podemos decir que el pitagorismo primitivo puede parecernos un culto extraño, pero su revolución fue monumental. Frente a la religión homérica tradicional que ordenaba a los hombres pensar pensamientos de mortal, digámoslo así, y no aspirar a lo divino, Pitágoras introdujo un camino de salvación, la asimilación de la divinidad. El alma, prisionera en el cuerpo, no es una sombra patética como en Homero, es un fragmento de lo divino y mediante la filosofía y la pureza de la vida puede escapar de la rueda de las reencarnaciones y volver a fusionarse con el todo. Este es el inicio de la idea del filósofo como buscador de la salvación a través del intelecto. Entonces, aquí aparece algo muy importante y es que para Pitágoras, cito, la purificación y la salvación del alma no dependen meramente, como en los cultos mistéricos, de la inclinación y la pureza ritual, sino de la filosofía. Y esta palabra entonces ahora significa usar los poderes de la razón y la observación con objeto de obtener el conocimiento. ¿De qué modo, cabe preguntar, se produjo la relación? El aspecto filosófico de la doctrina pitagórica se adviene con las creencias religiosas a las que ya hemos hecho de alguna manera alusión. Entonces, para cerrar, el Pitágoras es una figura múltiple, hay muchos Pitágoras, muchas de sus fuentes no nos llegaron
conocemos por los demás, muchos de sus creencias, de su filosofía, de su actuar, de su pensamiento, puede ser o está relacionado con otras personas, con los pitagóricos, con algún miembro de esa secta, de esa conglomeración. Y entonces este video, que tiene un esbozo general y que luego voy a tratar de hacer unos más individuales sobre cada tema, con un poco más de contexto y explicación, abordó lo que fueron las sectas, el poder y la verdad sobre el genio griego y otras cuestiones sobre Pitágoras, que a veces nos quedamos únicamente con lo que todos conocemos, que es el teorema de Pitágoras. Aquí en el canal de Dutama hay más videos, suscríbanse, hablemos, conversemos. Ya hicimos uno sobre los milesios, sobre Anaximandro, sobre Anaxímenes, y aquí cerramos un ciclo con los pitagóricos o con Pitágoras exclusivamente.